muy bien, nosotros aquí intentando llevarles los reflejos de nuestros entrevistados, aquellos entrevistados que tienen tanto para aportar en este espejo que se nutre de muchísimos reflejos, que intenta a su vez estallar en reflejos para ustedes, para nutrir nuestra conciencia, nuestros conocimientos, nuestras apetencias desde el punto de vista de saber quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos, qué tenemos que hacer o qué debimos hacer o qué hicimos. Estoy con muchísimo gusto dándole la palabra en instantes al politólogo Alejandro Pasquariello. Él ha estudiado muchísimo sobre los últimos acontecimientos. Cuando digo últimos, hablo de varias décadas atrás, que tienen que ver con nuestra democracia, con la dictadura, no nuestra, pero sí que la vivimos, para ver cómo es ese proceso que se ha dado, en donde generalmente pensamos que con algunos acontecimientos como la reiteración de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, podría ser ese el final de una época que tenía que ver, que traía resabios del pasado en cuanto a la dictadura, el gobierno cívico-militar que se había instaurado en nuestro país. Y bueno, sobre eso quiero hablar con él. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Raquel, por invitarme a tu programa y a la teleaudiencia también. Alejandro, ¿este no es el último libro tuyo? Es el último pero libro. Es un libro... Es el último, no es el único, quise decir. No, el anterior fue Marcha Forzada, último, que trataba un poco más, con más amplitud. Marcha Forzada. Y la restauración compleja tiene que ver con los primeros pasos, los pasos titubeantes, con tropiezos, con idas y vueltas para la restauración democrática. Yo en aquellos tiempos, pero pegaditos allá al término de la dictadura desde el punto de vista formal o institucional, yo llamaba los primeros gobiernos, sobre todo el primero, como de democradura, como de democracia y dictadura, o sea, donde todavía, si bien habíamos elegido presidente, pero con ausencias muy grandes, ¿no? De Wilson, de Sereñi, de alguno más que ahora tal vez no retengo, a mí me parecía, desde la comunicación, que no estábamos todavía en una democracia plena. Hace poco tiempo, entrevistando a un joven diputado del Partido Socialista, cuando le pregunto, porque nosotros sí estamos en una democracia plena, es uno de los países que se consideran con democracia plena, este joven socialista me dijo, lejos de una democracia plena, Raquel. Y ahí nuevamente uno empieza a pensar qué falta, de qué no hemos hablado, qué cuestiones hay que saldar para que realmente podamos empezar a sentirnos realmente viviendo en una democracia plena. Te dejo hablar. Bueno, efectivamente, sí, este es parte de un proceso que es bastante complejo. No es lo que uno se puede imaginar, que termina una dictadura y al otro día tenemos una democracia, como que uno cerrara un grifo y abriera el otro, sino que es parte de un largo proceso que se viene dando, y lo que tú decías de democradura se aplica en el sentido que, si bien el pacto de Club-Naval fue en dictadura, los efectos terminaron en democracia. Por ejemplo, Wilson Ferreira, que tenía serias posibilidades de ser presidente de la República, fue proscripto. Líber Seregni también fue proscripto. El Partido Comunista del Uruguay también fue proscripto, y el propio Frente Amplio, que debió comparecer como Partido Demócrata Cristiano. Esas serían las primeras líneas donde se rozaría el término democradura, si bien eso se generó en la misma dictadura. Pero bueno, por ahí tendríamos un primer hilo conductor. Bien.
Yo fui un intérprete, digamos, una integrante desde la comunicación muy activa en ese momento, porque yo entrevistaba en la puerta donde se reunía, allí en un apartamento en la Ciudad Vieja, Sanguinetti y gente de la Unión Cívica, y yo creo que en algún momento hasta Sereni creo que estaba yendo, y bueno, yo siempre digo que ahí aprendí muchísimo, me fogué porque yo preguntaba todas estas cosas de las cuales salíamos y no veía realmente, no me explicaban realmente cómo estábamos entrando en un imperio democrático pleno, y bueno, y ahí aprendí muchísimo entrevistando en directo para Telenoche a tantos protagonistas. Sobre todo lo que yo preguntaba permanentemente era por Wilson, digo, porque estaba preso, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso, digamos, empezamos a vivir esos 5 años, ¿y qué pasó? Bueno, comenzó la democracia, sí, con Wilson proscrito, como decíamos recién, quien tenía serias posibilidades de ser presidente, que incluso estuvo detenido entre junio del 84 y noviembre del 84, lo cual le cercenó la posibilidad de ser presidente. Y ahí empezamos en la Nobel Democracia, un periodo que, bueno, el propio Sanguinetti no se cansó de decir que era un gobierno de transición, en el cual apenas ingresamos en marzo, se decreta la Ley de Pacificación Nacional, que la redactó la doctora de la Reta, en el cual todos los presos políticos debían salir en libertad, es decir, la idea fuerza prohijada por la doctora Reta era que no podía empezar la democracia con presos políticos. Incluso se conmutó hasta 3 días de prisión efectiva por cada año por aquellos delitos de sangre, ¿verdad? Para que el 1 de marzo estuvieran todos los presos fuera. Eso por un lado, lo cual estuvo bien. Pero ¿qué ocurrió también? Cuando se están dando estos procesos, el sistema republicano de gobierno comienza nuevamente su lento andamiaje y ahí la justicia retoma nuevamente su independencia y comienzan a aparecer con mayor persistencia las denuncias por violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué digo comienzan a aparecer con mayor persistencia? Porque las primeras, tú recordarás, se dio en el año 84, que fue la de Universindo Rodríguez, la de Lilian Celiberti, la de Eduardo Rodríguez Larreta. Ya en dictadura habían comenzado a denunciar ese tipo de cosas. Cuando comienzan con mayor persistencia las denuncias, ocurre ahí una contienda de competencias entre la justicia civil, en la cual se habían asentado las denuncias, y la justicia militar, que estaba reclamando competencia en aquellos delitos que involucraban a personal de las Fuerzas Armadas, y ahí los juicios se paralizan. Recién bien entrado el 86, la Suprema Corte decreta en favor de la justicia civil que continúe los procesos, y ahí se genera una gran crisis política que tú recordarás, que se termina zanjando con la aprobación de la ley de caducidad. Cuando me refiero a la gran crisis política es ni más ni menos que cuando se liberan las primeras citaciones, el general Medina retiene en su poder las mismas, no dando curso a lo que sería el correcto andamiaje de la justicia, ¿verdad? Las retiene y ahí los juicios se paralizan, lo cual genera esa crisis que se termina zanjando con la aprobación de la ley de caducidad. A mí personalmente me llamó poderosamente la atención que Wilson Ferreira Lunate apoyara esa ley de caducidad, siendo que él, por ejemplo, en base a mis requerimientos por su libertad, yo no pedía libertad, yo preguntaba, porque mi rol era como periodista. Y cuando él sale de la cárcel de Trinidad, bueno, me otorga la primera entrevista en exclusiva. Y bueno, luego me extraña muchísimo el apoyo. Entonces, yo a esta altura de los hechos quiero preguntarte, ¿fue realmente crítica esa situación como para que
haya tenido Sanguinetti la aprobación del propio Wilson, que había estado eximido, limitado, encarcelado, para que no participara en la contienda política? Sí, es muy pertinente tu pregunta y tu punto de vista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que cuando Medina retiene las citaciones, se estaba ante un desacato generalizado de todo lo que era el personal subalterno, es decir, todos los que eran capitanes, digamos, mandos medios, que incluso el mismo Medina dijo, si no lo daba yo el golpe, lo daba el que venía atrás, sino el otro, y el otro Sanguinetti también me lo confirmó, que no era él que desacatara, sino todo lo que venía atrás. Cuando ocurre esto, se da un cónclave en el domicilio del ex ministro del Interior, Antonio Marquesano, que tú bien recordarás. Ese cónclave sí, era el propio dueño de casa con Sanguinetti y con Wilson, en el cual Marquesano le dice, mira, Wilson, la situación es así, si el golpe se produce, Sanguinetti no es ni Terra ni Bordaberry, se va a morir abrazado a la Constitución, pero debemos evitarlo, el golpe. Eso lo hizo pensar a Wilson. Sin embargo, el propio Wilson juega su última carta yendo al otro día a la oficina del comando a reunirse con Medina, en el cual le dice, general, ¿usted tiene las citaciones? Medina le contesta sí. ¿No las va a liberar? Medina le contesta no. Entonces ahí Wilson toma conciencia de la necesidad imperiosa de dar celeridad al trámite, porque de esa manera ya la Nobel Democracia iba a nacer cercenada, en el mejor de los casos, o iba a morir en ese mismo acto. Y tú recordarás que eso generó que se trabajara todo el fin de semana redactando la ley. ¿Qué fue lo que ocurrió? No solamente el wilsonismo tuvo que redactar la ley, sino que como era el que tenía la llave en el Parlamento por los votos, es el que tuvo que dar la aprobación. Eso el propio Wilson dijo tiempo después, fue el paso político más difícil de mi vida. Esa fue la verdad. Me acuerdo que, no sé si estoy en lo cierto, pero creo recordar que fue no sé si era diputado en ese momento, Sturla, que viene a ser el hermano del actual arzobispo de Montevideo, cardenal, no sé, yo a veces me equivoco con esas cosas. Y bueno, era un gran catedrático constitucionalista y creo que él fue el que redactó finalmente. O sea, ni siquiera lo redacta el Partido Colorado, lo redacta el Partido Nacional. Efectivamente fue Sturla, y lo que no quería el Partido Nacional era el término amnistía, por eso se crea todo ese circunloquio de decir la pretensión punitiva del Estado y todo eso. Cuando la pretensión punitiva del Estado se reconfirma en otro referéndum, es ahí donde finalmente los analistas como tú, como los políticos, la justicia, en fin, sienten que realmente se terminó el proceso de accionar y de autoridad sobre lo civil de lo militar. Bueno, muy buena pregunta, muy pertinente, Raquel. Mirá, yo te digo de lo que yo tengo más o menos estudiado. Existe un consenso generalizado que la democracia se termina consolidando el 16 de abril del 89 con la aprobación de la ley de caducidad. Hay otras vertientes que hablan de la elección nacional de noviembre del 89. ¿Por qué? Porque en ese caso no hubo proscriptos, actores políticos, ni partidos como había habido en el 84. Sin embargo, en esta investigación yo encuentro algunos eventos que excedieron este límite temporal. Por eso yo siempre les aclaro, el límite se torna bastante más difuso, es decir, no se puede hacer un corte temporal, sino que coexistieron elementos de ambas vertientes. Pero la mayoría habla o el referéndum de abril o la elección de noviembre como el fin de la transición. Cuando tú planteas la restauración compleja en este es del 2021, ¿verdad? 2020. Este libro es de ahora. 2020. 2020. Si en el 2020 tú todavía hablas de la restauración compleja, me pregunto por qué. Y además, hace una semana,
tuve el honor de ser invitada en el Instituto de Estudios Superiores, Militares Superiores del Ejército, para ver este trabajo de capitanes y mayores que hicieron sobre, tomando en cuenta distintos testimonios de políticos, de hijos digamos, de desaparecidos, así como generales presos actualmente, en fin. Entonces, esto no está laudado, ¿sí? Bueno, el tema de la reunión en el IMES, en la cual yo también fui invitado y tuve oportunidad de orar, es un poco, es un trabajo académico interno del instituto, ¿verdad? Realizado por unos 40 capitanes y mayores que van a ser los que conduzcan las Fuerzas Armadas en el futuro. O sea que qué importante es esto. La idea es que ellos tengan un poco de conocimiento de la parte más desconocida para ellos, que es la parte civil, y lo que opinamos el resto, ¿verdad? Yo celebro ese tipo de encuentros, celebro ese tipo de eventos, yo creo que propenden una mejora de la democracia, ¿verdad? O sea que por ese lado para mí es muy plausible y muy encomiable la iniciativa que parte del propio ejército. Sí, yo así también lo veo, porque fíjate que yo fui invitada en 1985 en la primera conferencia abierta que llamaba el Comando General del Ejército, donde todavía el edificio del IMES no estaba construido, se entraba por Garibaldi. Entonces, allí había una apertura en ese momento, porque llamarme a mí comunicadora, hablarle a los que fueran oficiales, qué sé yo, el tema elegido fue el SIDA, porque yo fui la única que tomaba en aquel momento el tema que era muy árido. Pero de alguna manera fue una apertura. Ahora, de ese entonces, ahora han pasado más de 30 y pico de años. Y se me ocurre que han trabajado intensamente igual, catedráticamente, en la interna. ¿Cómo ves este proceso? Tú, que ahora se anima por el general, ¿no? El comandante, a abrirlo a la sociedad. Bueno, yo lo veo muy bien, lo celebro, incluso tuve la oportunidad de hablar con una de las mayores que se acercó a conversar un poco conmigo, y lo que ella me decía era algo que yo creo que es el sentir general de esta generación. Más o menos palabras, más o menos, me dijo, yo nací en el 85, te imaginarás que yo no tengo ni idea de lo que había pasado antes, y la idea nuestra es, bueno, terminar con ese pasado y mirar hacia adelante como una sociedad en su conjunto, lo cual yo lo veo muy, muy plausible. Desde mi punto de vista es encomiable. Si bien, Claro. como yo les De cualquier aclaré, manera, lo mismo que... ¿Perdón? No, te escucho. No, que si bien como yo les aclaraba, como bien dijo Gerardo Caetano, también lo dijo Álvaro Alfonso, que todavía quedan algunos asuntos pendientes, lo principal yo creo de este tipo de eventos es mirar hacia adelante, hacia lo que se viene, ¿verdad? Y propender a una mejor democracia, porque estos capitanes van a ser los comandantes en jefe del futuro. O sea, qué mejor que ellos tengan un acercamiento para que sean los guardianes, ¿verdad?, de las instituciones democráticas. La restauración compleja, ¿qué aspectos o qué mojones trata de estudiar o estudia? Bueno, se basa podríamos llamar dos grandes bloques, que es la primera presidencia de Sanguinetti, que es una presidencia de transición, digamos, donde se dieron todos los problemas de las denuncias de violación de los derechos humanos, ese golpe de Estado técnico de Medina, al decir del periodista Samuel Blixen, porque desde el punto de vista de él, al Medina obstruir la justicia está dando un golpe de Estado técnico. Todo lo que vino después con la Comisión Nacional Pro Referéndum, la aprobación de la ley de caducidad, y a partir de ahí nos encaminamos hacia la segunda vertiente, que es ya sí, en el 90, y con todos los candidatos y con todos los partidos, lo que fue la presidencia de la calle. Ahí se dio otro tipo de problemas,
¿verdad?, de relacionamiento del presidente con las Fuerzas Armadas, que vinieron de la mano de... el tema central fue, Lacalle no tenía oficiales nacionalistas para ascender. Todos los de la derecha eran colorados. Entonces Lacalle rompe el criterio de la derecha, algo que ya había hecho el colegiado blanco del 59, y para ascender un oficial nacionalista tenía que saltear varios nombres en el orden de derechas. Eso generó bastantes turbulencias y la aparición de los grupos de propaganda armada obedecían un tanto a eso y también a la idea, en aquel momento tú recordarás que se hablaba de la doctrina de las Guardias Nacionales. Sí. Entonces, como que Lacalle rompe, digamos, el tema de las derechas, y eso trae un revuelo interno, una incomodidad muy grande y el intento de tomar algunas medidas fuertes. Yo ahí me pierdo un poco en la aparición de Berríos y el rol que viene a ocupar en ese gobierno del doctor Lacalle. Claro, es así un poco la cronología. Cuando Lacalle rompe el criterio y el vórtice del conflicto es el ascenso del vicealmirante Coates, tú recordarás, Coates sí, no era vicealmirante, Lacalle lo asciende un día a vicealmirante y al otro día ya lo asciende a comandante en jefe. Eso generó fortísimas turbulencias en la interna y no fue el único caso, pero fue el más emblemático. Ahí comienzan los grupos de propaganda armada, la Guardia de Artigas, el Comando La Valleja, los cuales realizan una serie de atentados, ¿verdad?, con bombas en el estudio de Sanguinetti, tú recordarás en el Puente de Minas, sí, en el entorno del Palacio Legislativo, del Jardín Botánico, la caseta de la Embajada Americana, bueno, una serie de atentados. Posteriormente a eso se da la segunda huelga policial, que tú recordarás, la de Sandra Dodera, porque hubo una primera huelga policial en el 87, esta fue la segunda, que según el prosecretario de la Presidencia, Pablo García Pintos, quienes estaban detrás de la génesis del conflicto no estarían ajenos a los grupos que ponían bombas, y posteriormente a eso se da el caso de Eugenio Berríos, ¿verdad?, que es, como yo caracterizo ahí, un resabio del viejo Plan Cóndor, en el cual oficiales chilenos piden colaboración a uruguayos para tenerlos separados de Chile ante el requerimiento de las denuncias por el asesinato de Letelier, ¿verdad? Es sacado de Chile y aquí está en una especie de semilibertad hasta que él manifiesta intención de retornar, y ahí sí está en cautiverio en la casa de los padres de Radaeli, que es cuando él se escapa y se da todo el episodio de la comisaría, que tú recordarás que fue lo que salió a la luz. Sí. También es parte de esa incomodidad institucional. El tema terminó siendo la mayor crisis política de la presidencia de Lacalle, en el sentido que esto pasó en noviembre del 92 y recién sale a la luz a mediados del año 93. Es decir, estuvo varios meses que no se sabía en la opinión pública. Cuando el tema sale a la luz, ¿verdad?, que fue por una denuncia interna de la comisaría, Lacalle se encontraba en Londres en ese momento. Cuando él se entera, dice, bueno, yo voy a ir, voy a cortar cabezas, voy a poner la casa en orden. Pero cuando él retorna, tiene un cónclave con los generales, en el cual acuerdan dejar la cosa como estaban. Desde la perspectiva del periodista Israel, es otro golpe de Estado técnico, porque él venía con la idea de remover a Rebollo, ¿verdad? Esto está constatado en el libro, también por otros documentos que yo encontré en el transcurso, y eso en los hechos no se terminó dando. Quedó más o menos la cosa como estaba. Es decir, que ahí se vio también que estamos en el año 93 y los militares tenían el poder bastante fuerte todavía. Claro, eso es lo que, a mí, por eso no me cierra, porque creo que por ahí todavía está abierta, digamos, la injerencia militar en la democracia. Habiendo pasado 2 elecciones y 2 presidentes democráticos. Efectivamente, ahí se maneja que el poder militar todavía estaba fuerte
y torció la voluntad del presidente. Incluso en el libro encontrarás un fax que envió Abreu, una conversación que tuvo Abreu con el embajador Charlín, chileno, y un fax que envía él a Chile diciendo, palabras textuales de Abreu, como que la democracia se le torció el pescuezo. ¿La democracia? A la democracia se le torció el pescuezo. Por la férrea sí. voluntad militar. Sí, sí. Parafraseando a Lacalle cuando dijo que iba a torcer el pescuezo y a poner las cosas en orden que estaba en Londres, y en realidad fue el ejército o las Fuerzas Armadas que le tuercen el pescuezo a la institucionalidad. Pero de verdad que los uruguayos no sabemos nada de eso. O sea, vivíamos en la luna. ¿Qué sabíamos? Sí, efectivamente, este tipo de cosas poco se sabe, tanto de la parte de los atentados como la parte de Berríos, ni como el episodio del espionaje tampoco. Lo realmente cierto es que sobre el final de la presidencia de Lacalle, ¿verdad? Ahí las turbulencias empezaron a bajar, y sobre todo con la segunda presidencia de Sanguinetti, que a mí se me ocurrió bautizar como etapa de consolidación tardía, porque se viene a firmar 10 años después de la reinstitucionalización democrática. Ahí hubo como una vuelta a la calma, y según varias fuentes militares me confirmaron, había como dos vertientes. Una, el ascenso del general Curuchet, que tenía mucho mando y era muy bien visto por la oficialidad, y la segunda también eran las misiones de paz. Toda esa disconformidad que había en ese momento se empezaron a encaminar detrás de las misiones de paz, y eso fue una gran válvula de escape. Sanguinetti me confesó a mí que él intentó componer la situación de crispación que había, y de alguna manera en esa segunda presidencia del 95 para acá se confirma, porque en la segunda presidencia no hubo más problemas de este tipo, no hubo más aparición de banda de propaganda armada ni nada. Lo que sí hubo fue un reclamo permanente de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos, que comenzaron con las primeras rondas de Michelini allá por el año 95, y con mayor persistencia en la primera marcha del silencio del año 96, que es una tradición que se mantiene hasta nuestros días. Posteriormente ahí vino la presidencia de Valle con la Comisión para la Paz, y las del Frente Amplio, pero más o menos desde el 95 para adelante como que se empezó a consolidar. La primera década fue de restauración compleja. ¿Fernández Huidobro tuvo un rol importante o no tanto? ¿Fue importante hacia adentro de las Fuerzas Armadas más que hacia la sociedad civil? Es muy buena pregunta. Fernández Huidobro fue quizás el ministro que mejor se entendió con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Eso está a ojos vistas. Uno podría presuponer la relación que tenía Fernández con el ejército era de dos excombatientes que se tenían un respeto mutuo, y eso sería plausible. Sin embargo, un alto oficial, muy alto oficial retirado, me dijo, no pierdas de vista que tanto Fernández Huidobro, los Tupamaros, como algunos sectores de ejército son nacionalistas, y en sus extremos los nacionalismos se juntan. Y todo por ahí vendría un hilo conductor. Es muy plausible tu punto de vista. Fernández Huidobro fue el ministro que mejor se entendió con los militares. Sí, pero no fue, digamos, como se esperaba, el que haya conducido hacia la verdad el tema de los desaparecidos, según creo entender. No, ese tema es una asignatura pendiente de todos los gobiernos que han pasado, porque tú te darás cuenta, está muy claro, que hasta el día de hoy hay muchas interrogantes y pocas respuestas. Exacto. ¿Cómo ves en estos últimos minutitos, cómo ves el desenlace, el proceso de esta restauración compleja? ¿En qué estado estamos hoy, por ejemplo? De 1 a 10, ¿en dónde estaríamos según Pascuariello? Bueno, muy buena pregunta. Mirá, un poco lo que yo comenté la semana pasada en el IMES. Si uno mira todo el proceso en una línea de larga duración, el proceso en sí puede considerarse exitoso. ¿Por qué? Más allá de la asignatura pendiente de los desaparecidos, hoy gozamos de una democracia como pocas. Y este es un tema muy importante, porque nosotros, y fundamentalmente los jóvenes,
tenemos la natural tentación de suponer que la democracia es un estadio natural, es un estadio dado. Y no es así. La democracia es una construcción que se construye todos los días. Todos los ciudadanos con nuestras acciones contribuimos en la mejora de la democracia. Por eso yo les comenté en el evento que una iniciativa de ese tipo es un muy buen ejemplo de ello. Los pasos en adelante, ¿te parece que puede haber efectivamente un diálogo, un encuentro que vaya sanando esta grieta? Yo tengo esperanza que sí. ¿En el sentido cuál? En el sentido que el espíritu que yo vi el otro día de toda esta oficialidad joven es de saldar hacia adelante. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Las respuestas a la pregunta de los desaparecidos no la tienen ellos, la tienen las generaciones anteriores. Y ahí es donde está el problema. Claro. Y este silencio es como un hermético, ¿no? Es como una especie de omertá. Nadie dice nada, más nadie ha dado respuestas, si bien algo se ha avanzado, ha habido algunos hallazgos de algunos enterramientos y algunos procesamientos, pero sí sigue siendo una asignatura pendiente. Cuando habla Caetano en esa oportunidad, en este encuentro, hay una cosa que a mí me sigue golpeando, que es, le dice a la oficialidad que no carguen mochilas que no les pertenecen, y una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, que lo haya planteado frente a una institución vertical, que no hagan siempre caso u obediencia a las órdenes y que tengan en cuenta los aspectos morales internos de cada uno. Esas dos cosas me llamaron mucho la atención. ¿Cómo cayó eso? ¿Cómo habrá caído eso? Bueno, eso es muy, muy difícil de medir, si bien yo comparto lo que comentó Gerardo. En una institución como es el ejército, que es vertical, ¿verdad? En el cual la obediencia es fundamental, en el sentido que el ejército, ante la dinámica de una guerra, debe darse sus propios fines, ¿verdad? Ahí, una vez que se desata eso, hay que ir, digamos, hacia adelante y no ponerse a pensar si esto está bien o está mal. Sí sería bueno en este tipo de casos, sí, capaz que pensar un poco más y no ser como las declaraciones de aquellos oficiales alemanes de los juicios de Nuremberg, que decía yo obedecía órdenes y obedecía órdenes, que es lo que se repite en todas las declaraciones. Otro tema bien interesante me parece que puede ser el hecho de qué rol se le asigna al ejército. ¿Es solamente seguridad nacional y combate o puede tener otros digamos, acciones? Esa es una pregunta muy, muy interesante y muy vigente, que es un debate que todos nos deberíamos dar, que debería partir de esta premisa. ¿Qué fuerzas armadas queremos? ¿Qué fuerzas armadas necesitamos? Hoy tenemos más mar territorial que otrora, es decir, que debemos tener más presencia en el mar para que no se sigan robando nuestras riquezas marítimas. Hoy tenemos que tener más control aéreo por el tema del narcotráfico, es decir, hoy tenemos un montón de otros inconvenientes que no teníamos antes cuando esto fue pensado como defensa, ¿verdad? Sino que se tendría que enmarcar en un aspecto bastante más amplio, y eso sería un debate que sería bueno iniciar, pero que no se zanjaría así de un día para el otro, llevaría un tiempo. Alejandro, ha sido un gusto conversar contigo. Recomiendo la lectura de este libro, tu libro, que es del 2020, es totalmente vigente. Y bueno, para seguir pensando en estas cosas que necesitan de un pienso social. Gracias. Muchas gracias a ti, Raquel, por invitarme al programa y también a la teleaudiencia. Ha sido un gusto, Alejandro. El gusto es mío. Gracias.